Ok, hoy quiero hablar sobre el tipo de maltrato psicológico que yo viví. En los anteriores videos hablé un poco sobre cómo fue mi relación, cómo lo conocí, cómo se desencadenó. En el otro hablé sobre cómo esta relación, cómo eran las herramientas de las personas con características narcisistas que se usaron conmigo específicamente, y hoy quiero hablar del tipo de abuso emocional que yo recibí. Muchos piensan que, o bueno, la gran mayoría conoce que la violencia simplemente es la física, ¿no? O que es la más conocida, que son los golpes. Después hay otro, ya entrando a la violencia emocional y a la física, que es donde te insultan, donde te hacen sentir menos, donde atacan mucho tu autoestima, tu ego. Hay otra también que son las amenazas, que es el miedo, donde te dicen que te pueden hacer daño o que pueden dañar a alguien más. Y creo que la que yo viví no es tan conocida, por lo menos obviamente yo no la conocía, o no sabía que también era violencia psicológica y emocional. Pero, a ver, es importante darte cuenta de que si tú no te sientes bien con algo, o si algo te frena y no te deja reaccionar y te mantiene mal y estresada y ansiosa de alguna manera, sí está siendo emocionalmente vulnerada, digamos. Yo soy una persona que tiene un carácter un poco fuerte. Yo sí tengo un autoestima trabajado, tengo ego también, del positivo, digamos. Entonces no soy una chica a la que le pueden decir que, no sé, que físicamente no soy bonita, o que mi personalidad, o bardearme e insultarme para hacerme sentir menos, o que sin esta persona yo no voy a poder estar ni voy a poder seguir. No tengo como para caer en esa situación. En mi caso fue diferente. Yo le llamo la eterna víctima. Él era la eterna víctima. Este era el tipo de chantaje que él usaba conmigo. Cuando yo lo conocí, él había salido de una relación complicada de mucho tiempo, y él estaba como que en la fase de ya querer iniciar una nueva vida o estar con una nueva persona. Y poco a poco, o sea, él nunca me contó extensamente su historia, pero sí durante toda nuestra relación me fui contando partes donde él era la víctima, ¿no? Donde él había pasado mal, donde lo había maltratado hasta físicamente, que lo habían engañado. Entonces, pero él me contaba como que en diferentes ocasiones. Lo mismo con toda su historia. O sea, él no era de una persona que se sienta y te contaba de corrido, sino te decía, ay, a mí no me gusta hablar de tal cosa, o no tengo buenos recuerdos de esto. Por ejemplo, cuando yo le pregunté algo sobre su infancia o sobre su vida, ¿no? Para conocernos un poco más, él me dijo, por ejemplo, que tuvo una infancia no muy bonita porque su papá era una persona mayor, lo tuvo muy grande a él, y era como que un padre ausente porque estaba más enfocado en trabajar y en hacer otras cosas que criar a su hijo y compartir tiempo de calidad con su hijo, y que jugar y que le enseñara cosas. Él no vivió esto con el papá. Por otro lado estaba la mamá, que estaba más preocupada de que el papá esté bien y estaba más centrada en el papá que en los hijos, ¿no? Entonces como que él no había tenido una conexión con sus papás y que prácticamente se había educado y criado solo, ¿no? Así más o menos él me dio a entender. Después entró esta otra relación donde igual sufrió un montón de abusos. Como dije, trabajábamos juntos. También él era víctima de sus jefes, que me dan todo el trabajo a mí, que abusan de mi tiempo, que siempre salgo tarde, que esas de los compañeros de trabajo, de
las personas que también estaban como que en un rango menor a él, que no lo ayudaban. Entonces él siempre era la víctima de todos, de sus padres, de sus amigos, del colegio, de los trabajos, de la vida y de la sociedad en general. Entonces, cuando yo empecé a encariñarme con esta persona, lógicamente yo no quería ser un verdugo más en su vida, ¿no? Yo no quería ser la persona que lo hiciera sentir mal. Yo soy una persona muy positiva, yo soy una persona muy alegre y a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Entonces yo generalmente soy de, ay, se puede arreglar, ay, se puede hacer esto, de, ay, veamos el lado bueno de las cosas y el lado bonito. Soy muy positiva, soy muy alegre, muy entusiasta. Entonces yo quería mostrarle un poquito de mi mundo y del lado bueno de las cosas, ¿no? Pero no se podía porque él era justamente así, como que todo siempre tirado hacia abajo, de ay, pobre de mí, ay, que tal persona me hizo tal cosa, ay, que la vida es injusta conmigo, ay, que no tengo esto. Por ejemplo, antes de la pandemia él se quedó sin trabajo. Entonces era como que, ay, no tengo trabajo, entramos en la pandemia, ay, no tengo trabajo, que no sé qué voy a hacer, que no sé qué. Y yo le decía, bueno, tienes trabajo, pero por lo menos estás sano, tienes salud y no estás sufriendo por terapia intensiva o por conseguir dinero para pagar la terapia intensiva de alguien más. De ahí encontró trabajo ya después de la cuarentena y ya se quejaba de que, ay, que es muy lejos, que es muy frío, que no entiendo, que no puedo, que mis compañeros, que le dice, pero ya tienes trabajo y con el dinero que vas ganando, pues vas a ir arreglando muchos de los problemas que tienes. Entonces, antes no tenías trabajo y te quejabas de que no tenías trabajo, pero ahora ya lo tienes. Entonces, ve el lado bueno de esto. Y que esto es para tu currículum y que vas a encontrar otros lugares y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, yo siempre era súper positiva, pero él siempre era tirado hacia abajo y al final era como que también me jalaba a mí. Entonces esto es importante ver, ¿no? Cuando tú estás con una persona con la cual no llegas a conectar de esta manera donde los dos sean un equipo y que si uno se pone mal el otro te sube y te alienta y que en realidad es al contrario, que te jala para abajo, que te absorbe su negatividad y que por miedo a que él se enoje o a que él se ponga mal, tú no puedes ser tú. Entonces cuando él y yo teníamos peleas o diferencias, yo no podía reaccionar porque decía, no lo quiero lastimar, no lo quiero herir. Entonces me callaba y me aguantaba muchas cosas para no ser yo una mala persona o un verdugo más en su vida, ¿no? Así, bueno, ya tiene tantos problemas. O cuando, por ejemplo, él tenía un mal día, un problema, qué sé yo, y a veces se desfogaba conmigo, ¿no? Que no quería hacer algo o se ponía de mal humor o gritaba o no me decía nada y yo no sabía qué estaba pasando. Y me enojaba y me dolía también porque no entendía qué estaba pasando. Y en vez de decirle, oye, esto me lastima o esto no me gusta, yo me quedaba callada y decía, ok, tuvo un mal día. Me gritó porque, o se enojó porque tuvo un mal día, porque alguien más le gritó a él, pero en realidad estás justificando la violencia. Y nada justifica la violencia. O sea, no porque él haya tenido un mal día tengo que pagar yo esos platos rotos. No porque él tenga problemas acumulados, él pueda tratarme a mí como él quiera o como lo trataron a él. Porque yo no tengo la culpa de eso, porque yo no soy responsable de eso. Entonces yo poco a poco empecé a justificar su violencia y a dejarlo pasar. Y obviamente iban pasando de nuevo este tipo de cosas, ¿no? Que él era violento conmigo en el hecho de no hablarme o de tratarme mal o de decirme estoy cansado o no quiero esto, cuando yo solamente quería que él se sintiera mejor. Y en realidad cuando a veces yo no hacía nada porque no sabía cómo actuar, también me lo reclamaba de, ay, parece que no te importa o a nadie le importo. Entonces, ese es el tipo de violencia que yo viví con esta persona, de que no podía hacer nada porque pobrecito de él. Ya la vida era muy injusta con él, como para que yo más le reclame cosas o como para que yo le diga, oye, me lastima que hagas tal cosa conmigo. Dentro de este tema de la pareja,
recién me di cuenta que uno no tiene que pedirle a la otra persona que sea leal y que sea fiel, de no tengas conversaciones incómodas o inapropiadas con cierta persona porque estás conmigo. Esto no se lo debe pedir a nadie, eso lo das tú porque eres tú. Y hoy me siento así extraña porque yo sí se lo pedía. Y claro, dices, ¿por qué se lo pedía? Él debió haberlo ofrecido porque él quería estar conmigo. Entonces esto es muy importante como que sacarlo. Porque uno, nada justifica la violencia. Y dos, la lealtad es de la persona y la da la persona, no hay que pedirla. Él siempre tenía personas en su teléfono, conversaciones y cosas así que a mí me ponían mal, que a mí me lastimaban. Y sí, buscaba así 1000 maneras de decírselo sin que se enojara, sin que le doliera. Era difícil comunicarme con esta persona porque yo tenía que pensar bien y hacerme un libreto prácticamente de cómo decirle las cosas para que no se sintiera mal. Y al final como que no terminaba expresando todo lo que yo sentía. Y las pocas cosas que le decía, esto no me gusta, esto me lastima, es como que no le importaba y las hacía igual. Y claro, después con pedir disculpas o con pedir perdón y decir, ay, me olvidé, o si desde ahora ya no lo voy a hacer, creía que se compensaban, pero no se compensan porque esas heridas se quedan marcadas y arrastras todo esto en la relación. Si yo tendría que definir esa relación con 2 palabras, usaría ansiedad y angustia. Es lo que yo más sentí en esta relación. Y si tú te estás sintiendo mal, si tú estás sintiendo ansiedad, angustia, dolor, pena, emociones negativas, créeme que no es ahí, que tienes que salir corriendo de ese lugar porque no te va a llevar a nada bueno. Y si esta persona no te es leal, no respeta tus emociones, no respeta tu confianza, ni siquiera se respeta a sí mismo, nada bueno va a salir de esto. Y sí. Y algo también dentro de este tema de las relaciones y de la violencia, el control. Él era muy controlador, siempre era, ¿por qué suena tu teléfono? ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Qué quiere? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta qué hora? Claro, él lo decía como que, por ejemplo, lo de los horarios, ¿dónde estás? ¿A qué hora vuelves? Era como, me preocupo por ti, quiero saber qué estás haciendo, pero era demasiado controlador. Me avisas cuando llegues. Claro, le decía, ay, porfa, me avisas cuando llegues. Pero pasaba media hora y yo no llegaba, ¿dónde estás? Yo, pero si te aviso cuando llegue, ¿no? No llegaba, y qué razón, y era eso. Entonces yo me sentía como que muy controlada de, siempre tienes que decirme dónde vas, dónde estás. Ok, entonces tú también lo vas a hacer conmigo, tú también siempre me lo vas a decir, sí, yo también siempre. Y no, y si me lo decía, era mentira. Varias veces me di cuenta que, no, varias veces me mintió, me dijo, estoy en tal lugar y estaba en otro, y me enteré porque se le salía, o sea, es cierto, el pez cae por su propia boca. Entonces es como que, y yo me enteraba en ese momento y no podía reaccionar. Me enojaba, me enfurecía, me dolía, pero no podía reaccionar porque no quería lastimarlo. O sea, estaba yo tan metida en el papel de que él realmente era una víctima que ni siquiera me podía enojar. Y es como estar dentro de, no sé, una bolsa donde no puedes hacer nada, no puedes moverte por miedo de lastimar a la otra persona. Pero aquí la gran pregunta es, ¿y dónde estaba el miedo de esta persona de lastimarte a ti? O sea, porque tú tienes tanta consideración con esta persona y esta persona no la tiene contigo. Todas estas cosas que yo acabo de mencionar y que yo no sabía, por eso nunca hice nada, es violencia. El control de manera tan exagerada, al punto de que yo ni siquiera podía ver películas de mi actor favorito, que él se ponía mal, se enojaba y yo no podía ver películas. O sea, ¿qué oportunidad tengo siquiera de conocer al actor?
no tengo oportunidad de conocerlo, o sea, y no podía ver las películas porque él se sentía mal y yo no quería que él se sintiera mal. Celos, demasiado control con todo lo que yo hacía y decía en mis redes sociales, ¿no? Sobre todo en WhatsApp. Después esto de que él sea siempre la víctima de todo y que yo no, y que no me permita responder y reaccionar como es debido. Todo esto es violencia y todo esto está mal. Lo voy a volver a decir. Si tu relación te genera desconfianza, ansiedad, dolor, angustia, no vale la pena que estés ahí. Solo estás perdiendo el tiempo y maltratándote, permitiendo que te maltraten. Si te encuentras con una persona como esta, que es la eterna víctima, huye. Es el consejo que puedo darte.